Bueno, pues un poco como indicaba Gonzalo, lo que vamos a hacer ahora en esta primera parte pues es ver un poco la situación actual, que yo creo que es conocida por todos, pero bueno, dar un poco de relevancia a la importancia que tiene esta gestión de los episodios de la sequía, ya que si no contamos con esta gestión, esta planificación, pues pasará a ser un episodio temporal de sequía a una escasez permanente del recurso. Entonces, en primer lugar, pues quería enseñar un poco qué situación tenemos en cuanto al riesgo. Aquí vemos una imagen de cómo están los países en 2020, cómo estaban respecto a el estrés hídrico y qué riesgo tenían de quedarse sin agua. Como podemos ver, pues ya en 2020 la situación de España era complicada, ya estaba en un riesgo alto. Y evidentemente esto, si no hacemos nada, pues irá peor. Y de hecho, pues lo que se espera para el 2040 es que este riesgo que estaba alto entre 40 y 80, pues pase a ser un riesgo extremadamente alto. E incluso, como veis, pues hay países tan importantes y muy potentes como son Estados Unidos o China o India que están en la misma situación. Por lo tanto, es una situación de máxima importancia. Hoy en día hay más de 13.600 millones de personas que por lo menos tienen escasez de agua un mes al año, lo cual pues es alarmante. También, pues de todos los desastres que tenemos en el mundo, pues 90% de esos desastres están vinculados al agua, según un informe de la ONU. Siempre sea por exceso o por defecto del agua, pueden ser sequías o inundaciones. Y solo de los desastres relacionados con el agua han causado cerca de 1,3 millones de personas fallecidas en los últimos 50 años. Con todo esto, pues lo que queremos es reflejar realmente la importancia que tiene y la necesidad de actuar lo antes posible. Por supuesto, esto también tiene que ir en línea con la sostenibilidad, como comentaba también Gonzalo, en línea de los objetivos de desarrollo sostenible. Y si actuamos en el 6, que es el que toca del agua limpia y saneamiento, pues evidentemente también impactaremos en estos otros, como la energía asequible, la adaptación al cambio climático, las ciudades y comunidades sostenibles, la buena salud e higiene, etc. ¿Qué situación tenemos en cuanto al índice de sobreexplotación? En la península ibérica es uno de los más elevados, como podemos ver en este plano, donde vemos que la zona sur de España, que siempre ha sido la más castigada, pues realmente tiene un índice de sobreexplotación bastante elevado. Y como decía al comienzo, pues tenemos que tratar de evitar que ese estrés hídrico, que es cuando la demanda de agua es mayor que los recursos disponibles, sustituya esta sequía y pase a ser una condición permanente. Según estos análisis que se han hecho de los índices de sobreexplotación, tenemos una relación para el año 2040 de qué situación, cuáles serían los países con más riesgo. Como podéis ver, bueno, se ha dado un peso del 5, que es el más que tiene mayor riesgo, y podemos ver que España está en el puesto 32. Y como vemos, los países que están en los primeros puestos, el único que es de Europa y que está un pelín más arriba en el puesto 28 es Grecia, por lo que estamos realmente en un punto en el que tenemos que actuar. En la zona de España, como vimos aquí, pues es normal este tipo de eventos. Y eso hace que el riesgo de sequía pues, sea uno de los retos fundamentales que tenemos que enfrentar en nuestros servicios de abastecimiento. Por lo tanto, es necesario reforzar esa planificación para prevenir y adaptar el riesgo de sequía. Otro análisis que podemos hacer es respecto a unos índices combinados que tengan en cuenta ya no solo el tema de riesgos de sequía, que incluyan también el tema de indicadores de precipitación, humedad del suelo, condiciones de la vegetación. Y vemos que en ese sentido, pues en la zona de España y el norte de África, pues tenemos ya bastantes puntos en alerta. ¿Qué pasa con este análisis? Pues
En estos casos, pues estos factores como son la temperatura y la evapotranspiración, al subir la temperatura, sube la evapotranspiración, y estos otros como la precipitación, la humedad del suelo, la recarga de acuífero y la escorrentía descienden. En definitiva, este comportamiento lo que provoca es que la frecuencia e intensidad de la sequía pues aumente. De hecho, es importante destacar que en marzo del 2023 se tuvo lugar la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. En 50 años es la primera vez que se dedica una conferencia al agua, lo que nos da idea de la urgencia y la necesidad que tenemos de actuar sobre este tema. De esa conferencia ha salido una agenda de acción del agua con más de 700 compromisos para proteger ese bien que es fundamental para todos, haciendo acciones en todo tipo de ámbitos. También quiero enseñar un poquito la cronología de la sequía en España. Como vimos antes, pues España y Grecia van a encabezar los rankings europeos de escasez de agua si no hacemos nada para poder reducir ese riesgo de sequía. Entonces, si vemos un poco la historia en España, desde el año 61, que es donde se tiene más información, pues siempre han habido episodios de sequía, han habido unos más graves que otros, como los de los años 80-90, los del 2005 al 2009, que fue importante, pero si nos centramos en los últimos 10 años, podemos ver que desde el 2014, por ejemplo, ya teníamos una noticia aquí que podemos recuperar de la región de Murcia, Valencia, Alicante, que es siempre la más castigada, donde se hablaba de la peor sequía en 150 años. También en 2017 seguimos con lo mismo, de que hay una sequía, una alarma de hecatombe agrícola a raíz de esto. Tenemos un caso aquí, que es el caso del Ayuntamiento de Totana, por ejemplo, que en 2017 pues no incrementó el precio del agua debido a la sequía, pero tenía que hacer un montón de acciones para las cuales necesitaba una previa planificación para evitar que esa situación fuera peor. Tenemos también en 2018 la España siempre en la zona de Murcia, y si vamos viendo, pues a lo largo de todos los años, pues siempre hay un histórico de sequía en la zona sur, incluso en Murcia, que es donde nos hablará luego José Martí del caso que ocupa en Fuente Álamo, pues se ha tenido que hacer este año un observatorio de la sequía para tener datos sobre los cultivos y estar más pendientes de toda esta información. Sin embargo, tenemos un caso, que es el caso de Galicia, que sí que es interesante destacar porque es un sitio en el que siempre está muy verde, vemos que tiene como un exceso de agua, pero incluso en ese caso también han llegado episodios de sequía. Por ejemplo, la precipitación se ha disminuido en media un 26% respecto al año anterior. En 2022 fue uno de los grandes damnificados de la sequía, y sin embargo es uno de las comunidades en las que se ha empezado a trabajar hace tiempo. En el 2010 surgió una ley, sancionaron una ley en la Junta de Galicia donde se establecían los principios generales de la política de aguas de la Comunidad Autónoma de Galicia. En 2019 salen unas medidas de garantía de abastecimiento en episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario, por el cual los ayuntamientos tenían que generar una auditoría y un plan de actuaciones sobre pérdida de agua en las redes de abastecimiento. Esto tenía un plazo de 2 años. Había una obligación de instalar contadores en todos los puntos de captación en el plazo de 1 año, y se limitaban las pérdidas de agua a un máximo de un 20%. De no cumplirse, pues habría un canon a pagar. Posteriormente, en el 2022, salió la Ley de Mejora de la Gestión del Ciclo Integral del Agua, y luego la Ley 7 del 2022, donde, viendo que esta parte del 2019 que no avanzaba con las auditorías y las acciones para poder limitar esas pérdidas de agua, se ha dado una prórroga de 2 años con ciertas condiciones que tenían que cumplir los ayuntamientos, como instalar unos contadores antes del 1 de abril del 23 o un plan de actuaciones aprobado antes de julio de este año.
Como veis, hay una planificación, estaba previsto, y aún así, pues no se ha llegado porque evidentemente hay una parte, una componente importante, que es el tema de la parte económica. Tenemos nosotros un instrumento, hay un instrumento que es el Plan de Emergencia y Gestión del Riesgo de Sequía, que comentaba también antes Gonzalo. Está a partir de la Ley 10 de 2001, del Plan Hidrológico Nacional, es obligatorio para municipios y mancomunidades de más de 20.000 habitantes desde 2001 que tuvieran su plan de emergencia. Le dieron 4 años para hacerlo y después, desde el 2005 aquí, después de 18 años, solo se ha realizado el 40% de esos planes. Esos planes pues tienen un contenido pues del marco normativo, una legislación comunitaria, estatal, autonómica y específicas de la Confederación Hidrográfica que toque. El ámbito de actuación pues incluye el ámbito del ciclo integral y los actores, la coordinación de todos los actores, como son las administraciones públicas, las confederaciones, las empresas gestoras, ayuntamientos. Y tiene un contenido bastante extenso, del cual yo quisiera destacar 2, que son la definición de los escenarios de sequía y condiciones desencadenantes, que es lo que nos va a permitir, como veremos luego, pues, empezar a planificar, y la definición de las medidas para hacer frente a esos riesgos por sequía. Si nos centramos en el primer apartado, que es los escenarios de sequía y condiciones desencadenantes, pues vemos que, como todos conocemos, hay una fase de normalidad donde podemos establecer medidas estratégicas. Es en la que podemos planificar. Es lo que tenemos a largo plazo y es donde podemos reducir la vulnerabilidad, fortalecer la oferta, racionalizar la demanda y conservar el recurso. La siguiente fase, que es de prealerta, podemos seguir desarrollando medidas estratégicas, pero a corto plazo. Por lo tanto, hay que priorizar las medidas. Y esa priorización viene por tener anteriormente una planificación que debíamos haber hecho en esta fase de normalidad. Luego ya tenemos la fase de alerta. Ahí ya no hay lugar a medidas estratégicas. Ya tocan medidas tácticas. Hay que adecuar la demanda a la oferta e implementar medidas de comunicación y conciencia social y buscar medidas de ahorro de agua, que si hemos hecho nuestro trabajo, pues estarán planificadas en la fase de normalidad. Y por último, llegamos a la fase de emergencia, en que ya las únicas medidas que podemos aportar son medidas de emergencia, lo cual nos lleva a alargar al máximo posible los recursos disponibles actuando en la demanda. Ya no tenemos dónde más actuar. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos las medidas para hacer frente a los riesgos por sequía. Una de ellas, y desde luego la que deberíamos trabajar en un futuro cercano, es el tema de reutilización del agua. Según el informe del Banco Mundial, pues del agua residual del mundo es un recurso del que se pueden recuperar elementos como agua limpia, energía y nutrientes. Sin embargo, el 80% de esa agua residual que se recupera se vierte al medio ambiente sin haber recibido ni un tratamiento adecuado. Por lo tanto, es un sitio donde hay que actuar. Otro apartado importante es el de campañas de información y concienciación, para que el ciudadano pues sepa que el abrir el grifo del agua pues tiene mucho detrás y es importante el cuidado de ese recurso. En Gestagua pues hacemos campañas, como otras empresas también, pues campañas periódicas sobre la importancia del ahorro de agua. Y por último, quería también compartir con vosotros una iniciativa que hubo en Andalucía este año, a partir de enero del 2023, pues se ha establecido una plataforma, Plan de Sequía Andalucía, donde se pueden, a través de esta plataforma, incluir o registrar diferentes propuestas de innovación o investigación de medidas para actuar contra la sequía. Esta es una iniciativa que comenzó en enero del 2023 y ahora, 6 meses después, tiene ya más de 90 iniciativas propuestas. Están entonces ahora en un plan de dar el siguiente paso, que es el de poder conseguir los recursos para empezar a desarrollar esas ideas que se están proponiendo en esta plataforma.
Si nos retomamos el tema de la reutilización del agua, como todos sabemos, pues solo el 0,3% del agua del mundo es apta para el consumo. Por lo tanto, la reutilización del agua es fundamental y nosotros tenemos el Real Decreto 1620 del 2007, que es el que nos ayuda a ver para qué usos podemos destinar el agua regenerada o reutilizada. Tenemos usos residenciales para jardines y aparatos sanitarios, para servicios de zonas verdes, baldeos, sistemas contra incendio, lavado industrial de vehículos, empleos agrícolas, utilizaciones industriales, por ejemplo, el agua de proceso y limpieza o la torre de refrigeración, usos recreativos y funciones ambientales. Todo esto, pues nosotros en el grupo SOR tenemos un ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria con Emalsa, donde se reutiliza el 45% del agua depurada. De esos 17 hectómetros cúbicos que se depuran, 7,7, casi 8, pues son los que se reutilizan. Y esa agua se destina al 70% para agricultura y el 30% para parques y jardines. Otro ejemplo, no es esta agua, pero sí de España, que es sobre la región de Murcia, que como hemos visto en las diapositivas anteriores, pues la zona sur de España siempre ha sido la más castigada con estos temas de sequía y por lo tanto es donde más iniciativas han habido. Y una de ellas ha sido con trabajar coordinados, tanto las comunidades de regante en este caso, como la entidad que se ocupa del saneamiento en Murcia, ESAMUR, y a fecha de hoy se reutiliza más del 95% del agua tratada de sucedas para riego. En resumen, tenemos que el riesgo de sequía es un riesgo que lo tenemos ya y que sobre el que hay que actuar, el que hay que hacer un plan de acción, una planificación para evitar que ese episodio temporal pase a ser permanente. Para eso tenemos un instrumento que son los planes de emergencia y gestión de riesgos de sequía, donde tenemos que planificar las medidas que pueden ser, como hemos visto, estratégicas, tácticas o de emergencia. Pero sin esa planificación no podemos actuar en ninguno de las siguientes fases. Por lo tanto, es fundamental empezar con la planificación. Y teniendo en cuenta esto, que está agua y SOR, lo que queremos proponer hoy, como comentábamos antes también, es enseñaros, pues, por un lado, una actuación, proponeros una acción sobre el recurso, o sea, sobre la oferta, y para ello, pues, nuestro compañero os va a contar luego una tecnología que se denomina IMAYO, en el cual, pues, es una tecnología que intenta compartir lo que es la tecnología y la digitalización con el tema medioambiental y para la preservación de los recursos hidrológicos. De esto se trata, pues es un control inteligente de las captaciones para obtener el máximo rendimiento y supervisión de los recursos hídricos. Tiene 3 módulos, que luego los veremos más en detalle. Es uno de vigilancia del recurso en agua, uno de explotación de las captaciones y otro que es la información o la vigilancia de la sequía. Aquí podemos ver esta información de sequía, pues es una información que se basa en la información de los puntos, la información piezométrica que hay pues, en España. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es en la Confederación Hidrográfica del Segura, pues toda la información histórica que podemos tener y con la cual ellos, a través de esta tecnología, pues pueden estudiarla y hacer previsiones y regular en la utilización. Eso lo veremos más en detalle. Y la otra propuesta que queremos haceros es la de ver un modelo de éxito, que es la de Fuente Álamo, en Murcia, donde actuamos sobre la demanda. En ese caso, pues, como vemos también, es un entorno donde es una zona históricamente afectada por la sequía. El coste de las soluciones es elevado, tiene una tarifa elevada de agua y un incremento del coste de metro cúbico, por lo cual
es fundamental también actuar con estos 4 compromisos que tenemos, que es la transparencia para nuestros clientes, tanto en la administración como en el abonado, la digitalización para poder llevar a cabo todas las actuaciones sobre la red, la sostenibilidad, que debemos trabajar siempre en línea de mantener la sostenibilidad en todo el entorno, y la eficiencia, tanto en las redes como en la gestión. Todo esto pues, nos va a llevar al objetivo de SOR y de Gestagua, que es que tener el 90% de rendimiento en todos sus servicios. Por supuesto, pasa por la mejora de eficiencia en las redes, reducción de agua no registrada, y con esto, con lo que venimos haciendo hasta ahora, pues como veremos en el ejemplo que presentará José Martí, pues llegamos a un 80% de rendimiento, pero eso ya no es suficiente. Tenemos que ir más allá, y para eso pues es necesario hacer cosas diferentes, como aprovechar la tecnología que tenemos, y es la inteligencia artificial la que nos va a ayudar a poder conseguir ese incremento de rendimiento para reducir al máximo el agua no registrada. Pues hasta aquí es lo que yo quería presentar para daros paso a la siguiente presentación de Denis. Muchas gracias.